El extraditado por Juan Carlos Reina en colaboración con Fara Fresnedo. La temperatura en Culiacán llegó a 34 grados centígrados durante la Semana Santa de 1966. Era tan sofocante que cuando cerró su tienda sobre la calle Teófilo Noris en el barrio La Vaquita, Benjamín Arellano Sánchez sintió que le faltaba el aire. Benjamín era mecánico y entre eso y la venta de fayuca había reunido suficiente dinero para llevar a sus hijos al mar. Entró a la casa que estaba junto a la tienda y le dijo a su mujer: empaca maletas y comida, mañana nos vamos a la playa. Benjamín y Alicia Félix Azueta habían concebido hasta entonces 9 de los 12 hijos que tendrían. Cada año interrumpían el negocio de venta de ropa, licor y cigarros para irse 15 días de vacaciones. La familia dormía distribuida en 3 habitaciones, cada una más holgada que las 2 que tenía su chamizo en el Coloso, barrio en el que habían vivido hasta hacia 4 años. Ramón y Leticia eran los hijos más pequeños, tenían 2 y 1 año de edad, respectivamente. Le seguía Isabel, Carlos Alberto, Eduardo, Alicia y Enedina. Los mayores eran Benjamín y Francisco, de 14 y 17 años, a quien sus hermanos llamaban Min y Pancho. La horda caminó a la estación y tomó un autobús 65 kilómetros al oeste. 2 horas después ya estaban acampando sobre la costa estremecedora de Altata. Ese día, mientras los niños terminaban de nadar, Alicia preparó ceviche de dorado que Benjamín consiguió entre los pescadores locales. El sabor de esa carne fresca, blanca y jugosa se arraigaría para siempre en el paladar de los hermanos. Los Arellano Félix cazaban mantarrayas durante el día, pero de noche se reunían alrededor de una fogata para escuchar a su padre relatar historias. La última noche les contó sobre la vez que le salvó la vida a un hombre que iba a morir aplastado por su troca. La historia era más o menos así. Benjamín y un paisano suyo viajaban de Tamazula a Culiacán cuando a media carretera se les ponchó una llanta. Benjamín alzó la pick-up con un gato mecánico, mientras el otro intentaba liberar un mecánico averiado. La llanta no quería salir, así que el hombre se metió debajo del chasis para ver qué le había atorado. De súbito el gato comenzó a vencerse. Los dos gritaron: ¡aguas! Benjamín corrió al frente, se agarró de la defensa y sostuvo la troca como pudo. Fue una fracción de segundo, pero en ese instante, antes de que la troca se desplomara, su paisano se zafó. Al término de la historia, la familia guardó silencio durante unos minutos y Leti, la más pequeña, se durmió profundamente. 4 días después de regresar de vacaciones, la menor de los Arellano Félix se cayó de su cuna. El llanto de la niña se sintió como un taladro zumando en las orejas de su padre. La mamá no pudo apaciguarla y el malestar se hizo más intenso durante los minutos que siguieron. Benjamín, el padre, se asustó. Le encargó la tienda a Pancho y se fue con Alicia y Leti al hospital. En el camino imaginó a su familia bañándose en las corrientes dóciles de la playa sinaloense. Luego pensó en la historia del hombre que salvó de ser aplastado y se sintió ridículo. Oyó a su hija llorar más fuerte y experimentó un mareo que le cimbró las entrañas. En el hospital revisaron minuciosamente la herida y el médico miró fijo a los ojos de los padres. Un golpe en la cabeza es cosa grave, advirtió. Hay que llevarla urgentemente a la Ciudad de México para que se atienda. Benjamín sintió que el diagnóstico le crecía en el pecho como un globo a punto de reventarse. Volvió a sentirse mareado. De vuelta en la casa, llamó al Min a la recámara donde estaba Alicia y la pequeña: vas a llevarte a tu mamá y a tu hermanita a que la curen. El hijo preguntó si Leti estaba bien. Su mamá le dijo que había visto que tener fe y rezar para esto se quedaron nomás en susto. Vio que sus hermanos se agazapaban fuera de la recámara de sus papás. Luego se preguntó en silencio por qué lo mandaban a él y no a Pancho. El Min buscó a su hermano mayor con la vista, no lo halló y se fue a juntar su ropa.
Alicia, Letty y el Min viajaron a la capital en autobús un día entero. Al llegar, el hijo se vio obligado a improvisar como guía en la ciudad, que al primero le pareció monstruosa y luego sobrecogedora. Se quedaron en casa de un pariente lejano al sur de la ciudad. En el hospital general, el neurocirujano descubrió que además de un hematoma, la niña tenía un tumor que, aunque benigno, estaba demasiado encarnado para extraerse. Aún así, procedió a extirpar lo que se pudiera, y la operación fue un éxito a medias. De vuelta a Culiacán, la niña mejoró, aprendió a hablar y a decir el nombre de su hermano Min, mientras lo señalaba con el dedo. Alicia y sus 2 hijos se desplazaron en otras 3 ocasiones para las consultas posoperatorias, mientras Pancho y su papá trabajaron intensamente para solventar los viajes. Las hermanas, sin saber exactamente qué sucedía con la salud de Letty, se turnaban para cuidarla. También ellas se desesperaban porque al cabo de una hora la niña volvía a llorar. Letty de repente ya no mejoró. En una cuarta visita al médico, lo recibió en un consultorio. Le advirtió a la madre que su hija inevitablemente moriría. Alicia entonces apretó la mano de su hijo como si estuviera a punto de caer en un precipicio. El Min no lloró ahí, pero sintió un calor que le recorrió el cuerpo hasta llegar a su cabeza, prendiéndosela como si tuviera por dentro un puño ardiendo. Letty primero perdió la vista y luego el habla. El Min alcanzó a decirle al oído que la quería mucho y le llenó de besos la cabeza, como si eso fuera un sortilegio, como si sin necesidad de explicación ese ritual afectivo fuera a impedir que su hermana falleciera. Pero la niña murió a finales de verano, justo cuando el calor en Culiacán se había vuelto insoportable. Fara Fresnedo y yo volamos el jueves 12 de diciembre de 2013 para vernos con Arellano Félix la mañana del premonitorio viernes 13. En el aeropuerto rentamos un automóvil para llegar a un pueblo agrícola delimitando por los 2 lagos pantanosos a 20 kilómetros del penal. Alquilamos 2 habitaciones en un Best Western que tenía de frente un restaurante decorado con motivos tropicales. El comedor tenía 4 pantallas colgadas de los muros en donde transmitían deportes todo el día. Ordenamos alitas de pollo y papas fritas que la mesera pregonó como la especialidad del lugar. Durante la cena, Fara recordó que había conocido a muchos narcotraficantes del cártel de Tijuana a lo largo de su vida, especialmente durante su adolescencia. A pesar de haber nacido y crecido del lado estadounidense, muchos de sus amigos que vivían al sur de la frontera tenían negocios con el cártel. Estos llegaron a contarle muchas historias sobre los aretes, que es como la gente mañosa, o sea la gente de la vida mafiosa, apodaba a Benjamín y a sus hermanos. Verlo de frente en Alboloya de Juárez rememoró a mi colega. Le había provocado un temblor nervioso en las extremidades, que duró hasta 2 horas después de que abandonó el Ceferezo. Se impresionó ante la complexión ajada y el semblante angustioso de la trora jefe del cártel. Me tienen aislado, le reveló a Arellano Félix. Me cuidan como si fuera a morder a los demás. En mi habitación repasé la lista de restricciones que el penal imponía a las visitas. No podíamos ingresar con ropa de color beige o verde olivo, menos joyas, aún con relojes. Tampoco se podía meter papel, plumas o fotografía. Nada de artículos electrónicos, mucho menos celulares o grabadoras. Había que aportar identificaciones oficiales y dejar que le sellaran a uno la muñeca con una insignia perceptible solo bajo la luz ultravioleta. Uno puede ingresar hasta $20, de preferencia en billetes de 5 o menos, para consumo de alimentos y bebidas. La cita era a las 8 de la mañana, pero llegamos como media hora de retraso porque una vuelta equivocada nos hizo rodear la penitenciaría por un camino cercado entre 2 espesos paredones de cipreses. La temperatura del lugar en esas fechas es la más baja del año, 22 grados centígrados. Pero al interior de la cárcel siempre es el mismo clima. Por fuera es una mole rodeada de una densidad oscura de fango y mangles. Adentro todo es cemento, una interrupción inmensa de concreto, imperturbable ante las épocas del año y la geografía. No pudimos registrarnos hasta una hora después de haber llegado.
porque el retraso nos empalmó con el conteo rutinario de los internos. Cuando buscaron nuestros nombres en el registro hallaron solo a Farah. Pedí que volvieran a ingresar mis datos. Mientras tanto, ella consiguió la indicación de atravesar el detector de metales hacia la sala de visitas. Enseguida zumbó debido al clavo de titanio y a los 2 pernos que sostienen el fémur de su pierna izquierda. Yo debía retirarme. Ella sí quería entrar, tenía que conseguir un certificado médico que corroborara que se trataba de un implante médico. Yo creo que primero quiere hablar conmigo, especuló mi colega, mientras regresamos al hotel apresuradamente. Imprimimos un certificado de la operación que tuvo 2 años antes, cuando el atentado contra su exnovio la había llevado al filo de perder la pierna, y volvimos a la penitenciaría. Al llegar le dije, abusada con el señor. Ella se rió con coquetería y prometió averiguar por qué no me había registrado. Cuando un reo llega por primera vez a la cárcel, es recluido en el hoyo, que es el conjunto de pequeñas celdas de confinamiento solitario. Si el reo tiene enemigos en la penitenciaría, el Buró Federal de Prisiones, BOP por sus siglas en inglés, lo saca del aislamiento solo hasta que algún convicto lo pide. El hoyo está reservado para castigar a los reos que han quebrantado alguna regla, pero también para proteger a los convictos que han sido amenazados de muertes por otros o han protagonizado algún motín. Los encierros son monitoreados escrupulosamente para evitar suicidios. En promedio, una vez al mes estallan un motín en la prisión. Los disturbios se desatan cuando hay pérdidas de privilegios o cambios en el programa de la correccional. Cuando eso ocurre, toda la población es bloqueada hasta por 7 días. Fue durante periodos de ese tipo de aislamiento que Arellano Félix pudo concentrarse y responder a nuestras cartas. La primera vez que le escribió, Farah saludó a Arellano Félix sin saber siquiera que el mensaje le llegaría. Le escribió recordándole que él había insistido en que no lo fueran a olvidar. Luego le planteó la idea de dar una serie de entrevistas para la posible redacción de un libro. Era una manera en que su testimonio se sobrepusiera a la desmemoria de sus seres queridos. Después de 1, 2 y 3 semanas, mi colega dio por hecho que no contestaría, pero pasado un mes recibió la carta de respuesta. Claro, chica, que me acuerdo de ti. Traías una blusa rosa y dijiste que me escribirías, pero tardaste muchos años. Necesito asegurarme de que eres tú. Así que mándame una foto, un correo electrónico y un número de celular. Y sí, hablemos del libro. Farah se estremeció. Arellano Félix se había acordado hasta de la ropa que vestía. Ese mismo día le escribió enviándole la foto, su correo electrónico y un número de celular. El día que Arellano Félix le marcó coincidió con su cumpleaños. Se saludaron y Farah, en un desplante de candor, le confesó que era su aniversario. No esperaba una llamada tuya, muchas gracias. El Min le dijo, sé que no soy el más carismático, ni el más bonito de todas las personas que te van a felicitar, pero de una cosa sí estoy seguro, soy el más famoso. Ambos se rieron y acordaron discutir la propuesta del libro por correo electrónico. Arellano Félix le volvió a marcar pasada una quincena. Después de saludarlo, le agradeció que hubiera tomado su llamada. Tú no sabes lo que me hace sentir que me contestes, le dijo. Para tus hijos o tus padres es importante, pero no tanto como para mí. Ellos pueden colgar y volver a llamar si no contestas. Le espetó, pero yo no. Farah sintió un nudo en la garganta, pero las ganas de llorar se mezclaron con la inquietud perturbadora que le provocó esa confesión. El día en una prisión federal comienza a las 5:45 de la mañana. Los custodios reúnen a 120 presos que hay por luneta o módulo y los conducen a una estancia donde hay televisiones, computadoras y baños. A las 7 desayunan en un comedor general. Al terminar salen a los patios a donde hay un campo de softball y otro de soccer, así como canchas para handball. Juegan de 8 a 10 de la mañana y aprovechan una hora libre para bañarse y almorzar con hambre. A las 11 de la mañana llaman a los internos a comer y a mediodía algunos se retiran a trabajar. A las 6 de la tarde es la cena y después se permite ver televisión. A las 9:45 de la noche cierran todas las áreas y los convictos se retiran a dormir.
Cada convicto tiene 3 uniformes, un cinto, 3 juegos de ropa interior y un par de zapatos negros de trabajo. Los custodios revisan todos los días que el atuendo esté limpio y el calzado lustrado. Todos los convictos son asignados a un trabajo por el que reciben unos $3 al mes. No se permite fumar en el penal. La comida consiste en algún tipo de carne con verdura y legumbres, acompañada de agua. La prisión cuenta con biblioteca pequeña con libros donados por los reos, quienes pueden recibir material de lectura solo de manera directa de una librería o editorial, siempre y cuando su contenido no sea obsceno u ofensivo. Las cartas son permitidas, pero siempre son revisadas para que los sobres no contengan droga. Las celdas tienen camas individuales de cemento, gabinetes de acero y escritorios pegados a la pared. Las celdas son agrupadas en barracas que cuentan cada una con un cuarto de televisión y al otro extremo un baño colectivo con filas de excusados, regaderas y lavabos con divisiones minúsculas. No hay puertas. Los cuartos de tele tienen 2 televisores, un horno de microondas y un lavabo, además de sillas y mesas. Los televisores no tienen sonido, a menos que consigas un radio con audífonos en donde puedas sintonizar una señal de audio que se envía a todo el penal. Solo se permite ver los encuentros deportivos cuando son transmitidos por televisión abierta. Hay misa protestante todos los domingos y católica cada 15 días. El ruido en las lunetas o módulos siempre es excesivo, así que se ven abundantemente tapones para los oídos. Para aquellos que requieren medicamento controlado, el médico de la penitenciaría lo administra dosis por dosis, así para evitar los narcóticos en conjunto. El ejercicio es alentado por razones de salud, pero se prohíbe el levantamiento de pesas porque estimula la producción de testosterona entre los reos. Los internos pueden recibir hasta $300 al mes vía transferencia electrónica de fondos. Su identificación puede servir como tarjeta de débito cargada con dinero que les envía la familia. Este dinero se va en llamadas telefónicas, comida y ropa adicional a la que provee el BOP. Se permiten hasta 90 minutos de llamadas telefónicas al mes, de 15 minutos máximo cada una. Sudaderas y zapatos deportivos ajenos al uniforme se permiten después de las 4 de la tarde. La inmensa mayoría de la población penitenciaria no recibe ingresos del exterior, así que el buró tolera una economía clandestina administrada por los propios reos. En este mercado se puede conseguir comida, ropa, libros e incluso relojes, audífonos y pelotas a cambio de una cantidad determinada de estampillas postales. Comprar con timbres es más económico que hacerlo a través de tarjeta. Cada timbre cuesta 45 centavos en la comisaría, pero entre los reos se devalúa a 30. Estos circulan en los libros de 20, que pueden intercambiarse con trabajo, lavar ajeno, tender camas o haciendo cortes de cabello. Las estampillas recobran su valor original durante las semanas previas al Supertazón, el Mundial de Fútbol o cualquier otro evento deportivo. Durante los partidos muchos reos apuestan sus timbres postales, cuando aquellos que fungen como corredores retienen el tráfico de estampillas. Los libros suben de precio a $8. La posesión de drogas y armas blancas es castigada severamente, no así el comercio de miscelánea. Quienes trabajan en la cocina extraen comida refrigerada para algunos reos, aquellos con poder adquisitivo y por ende cocinetas en su celda, guisen su propio menú. El resto de los artículos se revenden en celdas improvisadas como tiendas. La visita de familiares se permite los viernes, sábados y domingos de 8 de la mañana a 3 de la tarde. El BOP prohíbe el contacto físico excesivo, solo besos y abrazos al principio y al final de la sesión. Fara esperó para ingresar en un espacio amurallado por vidrios de plástico blindado. El guardia que la acompañó, que era boricua y hablaba español, admitió que el señor Arellano le parecía un gran tipo. Por favor, saludo de mi parte. Se abrieron 2 puertas mecánicas, vigiladas por un custodio afroamericano taciturno que la condujo parco hasta la sala de visitas. El espacio tiene capacidad para 150 personas. Al fondo hay una cocineta muy elemental, 3 máquinas expendedoras de comida congelada,
una de refrescos, un microondas y un dispensador de cambio para billetes de $20. Hay unas 40 mesas y cada una tiene 4 asientos empotrados en el suelo. A Farah le fue asignada una mesa al centro, bajo 2 cámaras de seguridad. Alrededor había una veintena de familias, la mayoría afroamericanas, y todos hablaban con acento diferente. En una de las esquinas, un grupo de 4 musulmanes practicaban el salat. Estaban hincados y oraban vestidos en overoles amarillos. Farah meditó acerca de las cosas que quería tratar con Arellano Félix. Intentó escoger las palabras adecuadas para que la conversación fuera fluida y respetuosa, pero no pudo concentrarse. Se percató de que al lado jugaba una niña de color peinada con 2 chongos enormes de cabello. «Qué bonita está», le dijo a la mamá. La mujer le aclaró que no era una niña, sino un niño. Farah se disculpó y preguntó: «¿A quién esperas?» «A mi marido», respondió. Le dieron mucho tiempo, 15 años y apenas lleva uno. Farah guardó silencio. El único latino que distinguió fue a un hombre tatuado de todo el rostro. Tenía la insignia de la Mexican Mafia en la frente y estaba acompañado por una mujer que no paraba de llorar. Ella le alegaba sobre un dinero, unos niños, una casa que iban a ser confiscada, mientras el hombre de la doble M la miraba indiferente. El hombre se percató de que Farah la observaba. La miró a los ojos y le sonrió, revelándole incrustaciones de oro en cada uno de sus colmillos. Ella se angustió. Los dientes dorados de ese hombre le recordaron a la ocasión en que una de sus exparejas le regaló una esclava de 24 quilates de oro blanco. Se la dio en un yate que había zarpado de San José del Cabo, produciéndole una vertiginosa secreción de adrenalina que la embelesó. Evocó hasta lo que había comido: el filete de un atún de aleta azul, el más tierno y rojo que había comido en su vida, un animal de casi 3 metros que habían pescado esa mañana y que un cocinero oriental había rebanado frente a ella. Se volvió a ver en ese yate, empachada de avaricia y megalomanía, rodeada por un comando de hombres que cargaban metralletas. Sintió náuseas y en su estómago creció una yema de bilis que la sofocó. Intentó devolver del baño, pero no pudo. Media hora después entró Arellano Félix a la sala de visitas y la saludó de lejos con un ademán de manos. El físico del Min había mejorado, traía el cabello crecido, su complexión era robusta y sonreía.